Leemos en Hebreos, capítulo 11, los versículos 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los últimos nombres citados en este capítulo son los de 4 jueces, de Samuel y de David, y después vienen muchas personas cuyo nombre no se menciona. El versículo 32 no respeta el orden cronológico, pero para mayor facilidad para ustedes hablaré de ellos en el orden en que aparecen en el libro de los jueces y en Primera de Samuel. Entonces primero viene Barak, cuya historia se encuentra en Jueces capítulos 4 y 5. Él era un líder del pueblo de Israel, pero a la hora de pelear contra los invasores, él se acobardó, y fue necesario que la profeta Débora lo exhorte y lo acompañe en la batalla. Vencieron, pero una parte de la victoria cayó en otras manos. Después viene la larga historia de Gedeón y de su familia, en los capítulos 6 a 9 del libro de los jueces. Gedeón había sufrido la muerte de sus hermanos mayores a mano del enemigo, y él tenía que velar por su familia. Además, él tenía una muy mala autoestima. Así que cuando Dios lo llamó a ser el libertador del pueblo, él puso muchos perros y pidió varias confirmaciones, a pesar de habérsele aparecido el mismo ángel de Jehová, es decir, el Hijo de Dios. Pero Dios le dio a este joven temeroso y de poca fe una victoria que solamente por fe se podía alcanzar, la victoria más improbable de la historia de la humanidad. Desafortunadamente, su autoestima deficiente lo llevó al orgullo y a la prepotencia, y tuvo como resultado, a largo plazo, la muerte de todos sus hijos. Los capítulos 11 y 12 cuentan la historia de Jefté. Jefté era hijo de una prostituta, así que cuando su padre se casó y tuvo más hijos, esos le rechazaron. Entonces Jefté se juntó con unos malhechores y llegó a ser el jefe de ellos. Vivió como un delincuente, pero llegó a ser reconocido como un buen guerrero. Así que cuando fueron atacados por sus vecinos, los ancianos de su pueblo natal le pidieron que él los guiara en la batalla. Este hombre, injustamente rechazado, aceptó, pero con la condición de que, al tener la victoria, él sea el jefe de ellos por el resto de su vida. Pero por lo que más se conoce a Jefté es por una promesa muy imprudente que él hizo y que le costó lo que él más amaba. También Jefté, después de su victoria, estuvo involucrado en una sangrienta guerra civil entre israelitas. Finalmente Sansón, en los capítulos 13 al 16, nos cuenta cómo este hombre, a quien Dios había dado una fuerza extraordinaria, fue caprichoso, desobediente y necio.
pero a pesar de todo, fue un gran instrumento de liberación para su pueblo, y también al final de su vida, volvió a Dios, fue restaurado y tuvo una muerte gloriosa. A propósito, dejé de mencionar muchos detalles de la historia de esos 4 hombres, y lo hice con el fin de que lean o vuelvan a leer este caótico, tétrico y maravilloso libro de los jueces, donde la grandeza y la misericordia del Señor se manifiesta en medio de la locura de los hombres. Pero el punto principal aquí es ver cómo la fe de ellos florece y da frutos en medio de un recorrido de vida lleno de imperfecciones. Son personas muy deficientes, pero su fe es reconocida. En cuanto a Samuel, quien es el último de los jueces, también un gran profeta y un sacerdote, fue una figura sobresaliente del Antiguo Testamento, guiando al pueblo de Dios por muchos años y ungiendo a 2 reyes, Saúl y David. Y David, pues, por su parte, es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Su gran fe en Dios y la intimidad que tuvo con Él son bien conocidas, pero también sus fallas y errores. Así que nosotros no tenemos disculpas, no podemos escondernos detrás de nuestras imperfecciones y dudas, porque todos ellos las tuvieron también. La fe obra en mitad de nuestra incapacidad. Vamos entonces a ver los resultados de la fe de todos ellos, los que se nombraron y los anónimos. En los versículos 33 y hasta el principio del 35 se nombran grandes hazañas y victorias. Esas promesas eran las que tenían en mente la gran mayoría de los hebreos cuando leían el Antiguo Testamento, y aún los cristianos de hoy tendemos a tener el mismo enfoque. Conquistar reinos, ser victoriosos, hacer justicia, esa era la tarea de los jueces y reyes de Israel. Eran cosas emocionantes. De hecho, es muy arraigada en la iglesia la idea de que la fe nos lleva a hacer grandes cosas para Dios. También nos gusta la fe que permite alcanzar las promesas de Dios y recibir bendiciones. Daniel saliendo ileso del foso de los leones. Las mujeres cuyos hijos fueron resucitados mediante las oraciones de Elías y Eliseo. Todos los que escaparon a grandes peligros y triunfaron de sus enemigos, esos nos inspiran. Queremos ser como ellos y vivir experiencias extraordinarias. Pero a continuación se menciona a otro grupo de personas, que son los que tuvieron la fe para aguantar grandes pérdidas, sufrimiento y dolor, y que no recibieron lo prometido. Esta es la cara de la fe que no nos gusta ver. Aquí se habla de los que, por causa de la fe, fueron torturados y maltratados, los que sufrieron rechazo y castigo injusto, los inocentes que se pudrieron en la cárcel, los que fueron apedreados injustamente, como Nabot, los que fueron aserrados. Parece que se refiere a Isaías, el cual fue asesinado así. Muchos sufrieron una muerte violenta. Otros vivieron en pobreza absoluta por ser fieles. Muchos otros sufrieron el destierro o tuvieron que huir de la sociedad y esconderse. El mundo los rechazó, aunque el mundo no era digno de ellos. Todos los que tuvieron fe, tanto los que vieron resultados como los que perdieron todo lo terrenal, no recibieron lo prometido, es decir, la parte más importante de la promesa. Porque la promesa es Cristo, el centro de toda bendición. En Él, todos los creyentes de todos los tiempos somos perfeccionados en un solo cuerpo.